Paz y gozo en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Por su gracia y amor estamos hoy aquí para poder brindar y suministrar de lo que el Señor Jesús nos ha proveído. El día de hoy estaremos hablando siempre de lo que es el recurso de la palabra, o como nosotros conocemos actualmente la Biblia. Y el tema de hoy es un recurso para reyes y sacerdotes. Hemos estado hablando acerca del recurso de la palabra de Dios como algo indispensable para nuestras vidas y para el aprendizaje de la doctrina o el aprendizaje de la palabra del Señor. Por eso, basado en Esdras, que dice, y Esdras dispuso su corazón o preparó su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Entonces, él antes de inquirir, preparó. Antes de inquirir, dispuso. En este caso, por eso hemos estado hablando acerca de la preparación, y en este caso, la preparación de los recursos. Entre los recursos que hay que preparar es la Biblia, la palabra, no solo en el sentido de tenerla físicamente, sino en el sentido también de entender la importancia y el valor de la palabra de Dios, para que nosotros la atesoremos y vayamos conforme a esto. Por eso es tanto en mente y en corazón tenerlo bien cimentado. ¿Para qué? Para adquirir el recurso, porque si nosotros no entendemos el valor de la palabra de Dios, o en este caso mencionar la Biblia, nos iríamos a otros recursos. Entonces, el recurso principal y que también el Espíritu Santo utilizará para hablarnos es la palabra. Por eso hemos citado el Hechos capítulo 8, como el Espíritu Santo envía a un recurso llamado Felipe para que le habla el etíope, pero el punto central fue la palabra, en este caso el libro del profeta Isaías. También podemos citar a Daniel, que Daniel lee Jeremías, y por leer Jeremías, él pide una respuesta y Dios le provee, pero hubo un recurso, la palabra de Dios, en este caso manifestado en el libro de Jeremías. En el libro de Hechos fue manifestado en el profeta Isaías. Y así sucesivamente nos podríamos ir, como también hemos tocado con Josías, que él vuelve su corazón a Dios para amarlo con toda su mente, corazón, alma y fuerzas, conforme a la ley de Moisés. Entonces vemos de que el avivamiento de Josías despegó a causa de la palabra de Dios. Entonces nosotros, si queremos un avivamiento, necesitamos tomar como importante la ley de Dios. Y vimos de que el hecho de que se encontrara la ley de Dios, cuando hablamos la semana pasada de Josías, no fue obra de Josías buscarla, porque Josías ni sabía, ¿verdad? Sino que fue parte de Dios que le reveló. Es decir, cuando hablamos de revelar, es que de algo oculto que hace visible. ¿Qué significaba? Que la ley de Dios está oculta y ellos la encuentran, es decir, se le revela, y por lo causa cuando le leen la palabra a Josías, Josías entra en un arrepentimiento. Y por lo tanto lleva no solo su vida, sino a todo el pueblo para que se rijan bajo la palabra de Dios. Por eso que hoy vamos a leer de este tema, la Biblia, un recurso para reyes y sacerdotes. Vamos a orar para dar inicio. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy a ti para darte la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Queremos hoy centrarnos en ti y que nuestro corazón te alabe. Queremos hoy predicar la palabra como necesitas y anhelas que sea predicada, y también asimismo con las personas que nos escuchan, para que quites todo estorbo, para que ellos puedan entender la palabra, que puedan entenderla y poder dar fruto al 30, 60 y a 100 por uno. Ayúdalos, Padre bendito, líbralos de todo espinos y de todo pedregal, para que la palabra sea cimentada plenamente y para que ellos alaben tu nombre. En mi caso también líbrame de todo ataque, toda obra de pecaminosa, que llevemos todo pensamiento altivo y llevado a la cautividad de Cristo, para que sea todo para alabanza de tu gloria en Cristo Jesús. Bendito eres eternamente y para siempre. Entregamos este tiempo, amigo y amado, en el nombre de Jesús, declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy de este tema que, como ya mencionamos, un recurso para reyes y sacerdotes. La Biblia, un recurso para reyes y sacerdotes. Ya hemos resaltado de que lo que nosotros conocemos como Biblia hace referencia a los libros sagrados, que al final, pues por causa del latín, se redujo la palabra como a Biblia. Es como nosotros, ¿verdad? Cuando le ponemos un apodo a alguien o una forma de hablarle a alguien, le hablamos y le decimos tal vez una palabra. Por ejemplo, en mi caso me dicen Juan, yo me llamo Juan, pero me dicen a veces J, como una manera de abreviar mi nombre. Entonces la Biblia, que es en el latín eran los libros antiguos o los sacros biblos, se colocó solo como Biblia, ¿verdad? Ahora, pero obviamente esto es un recurso, es decir, algo que nos va a servir, que es necesario
para un aprendizaje, porque todo esto viene a causa de la doctrina, ¿verdad? Que es lo que hemos venido hablando con respecto a Timoteo, que Timoteo es enviado a la iglesia de Éfeso para que corrija lo que está equivocado, las falsas enseñanzas. Y como nosotros nos hemos establecido sobre imitar a Timoteo, obviamente Timoteo aprendió la doctrina, que también él dice que desde pequeño le fue instruido con la palabra de Dios que le iba a ser sabio. Y por lo tanto, para poder aprender de la palabra, tuvo que aprender de la Biblia, o en ese caso los rollos. Y él aprendió de la palabra. Por consecuencia, también bajo las enseñanzas e instrucciones de Jesucristo y Pablo, no solo de Pablo también, sino que ya hemos mencionado de Silas y algunos otros ministros que pudieron ayudar a capacitar a Timoteo, él tuvo una doctrina confiable. Al tener una doctrina confiable, el apóstol Pablo lo pudo enviar a Éfeso para que corrigiera lo que estaba equivocado. Y por esa razón nos hemos centrado nosotros en eso, en buscar tener una doctrina confiable de parte de Dios, o santa, o pura, o sana doctrina, como se menciona. ¿Para qué? Para que vivamos y no nos engañen, para que vivamos y nosotros podamos de alguna manera tal vez instruir a otros en la verdad de la palabra, como se lo hacen recordar a la elegida en 2 de Juan, capítulo 1, cuando dice, y este es el mandamiento, este es el amor, que andéis según sus mandamientos, y este es el mandamiento, que andéis en amor como lo habéis oído desde el principio. ¿Para qué? Porque muchos engañadores se han levantado por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Entonces vemos de que por esa razón los cimentan en la palabra de verdad para que caminen en ello. Por consecuencia, entendiendo esto, necesitamos aprender de la doctrina. Pero para poder entender o aprender de la doctrina, necesitamos recursos. En este caso, el recurso de la Biblia. Ahora veamos aquí con las preparaciones, porque hemos estado hablando de prepararnos espiritualmente, en el alma, prepararnos para persistir, preparar nuestro cuerpo, preparar en este caso los recursos. Ya dimos un tema general de los recursos acerca de la Biblia, el Espíritu Santo, los ministros, la congregación, etcétera, ¿verdad? Y en este caso nos hemos centrado en lo que es el recurso de la palabra. Versículos base que hemos venido trayendo, ¿verdad? Porque también por eso le llamamos base, que hemos venido mencionándolos continuamente. Y es el caso de Mateo 7, el 24 al 27. ¿Por qué? Porque dice que hay que oír y hacer. Jesucristo mismo dijo, compararé a alguien prudente, aquel que oye y hace mis palabras, comparado con alguien que cimenta su casa sobre la roca, aquel que solo oye a alguien que se cimenta sobre la arena. ¿En esto qué quiere decir? De que Jesús mismo está diciendo que aquel que oye y aquel que hace es esta persona sabia. Es decir, que Dios no solo quiere que oigamos su palabra, que muchos de nosotros lo hemos hecho. Cuando yo comencé oía mucho, pero tal vez hacía muy poco. Entonces Dios nos habla del ejercicio de estar oyendo y atendiendo. Por eso hemos visto temas relacionados a ello. Luego nos hemos enfocado en ciertamente que ya hemos oído la palabra, porque muchos de nosotros ya hemos ido a la iglesia, hemos oído prédicas por internet, por la radio, por televisión, y nos han dado un conjunto de enseñanzas, pero no necesariamente significa que las sepamos bien. Por eso que Lucas dice eso. Lucas dice, nosotros ya nos han enseñado y nos han hablado muchas personas acerca de este evangelio, pero yo ahora me he dedicado a buscar las cosas desde su origen, con diligencia, en orden, para que conozcas bien la verdad. Es decir, tanto Lucas a través de esto se ordenó en sus enseñanzas y las conoció mejor, asimismo para que Teófilo, que también había oído predicaciones, enseñanzas, había leído la palabra, conozca también bien la verdad. Y por eso que salió de esto el recurso del libro de Lucas y el recurso del libro de Hechos, ¿verdad? Porque son, en teoría es como que fuera tomo 1, tomo 2. Por eso en Lucas se hace referencia a Teófilo y en el Hechos dice, oh excelentísimo Teófilo, en el primer tratado. Entonces, cuando habla del primer tratado, habla del libro de Lucas, ¿verdad? Entonces, el primer tratado era Lucas, el segundo o la segunda parte es Hechos. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? Conocer bien. Entonces, no solo es oír y hacer, sino conocer bien. Si yo no entiendo bien, no voy a poder hacerlo bien. Si yo conozco bien, voy a poder hacerlo bien. Y por esa razón es de que también nos enfatizamos en prepararnos, ¿verdad? Por eso que Esdras 7:10, que lo vamos a leer, dice de la siguiente manera. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces vemos de que aunque el final va a ser enseñar, pero hay cosas siguientes que antes de enseñar hay que cumplir, y antes de cumplir
hay que inquirir. Inquirir hace referencia a un aprendizaje principalmente por medio de preguntas. Y antes de inquirir, preparó su corazón. Es decir, de que a veces nosotros no hemos logrado alcanzar a hacer cosas porque primero no hemos preparado nuestro corazón, ¿verdad? O no hemos preparado cosas. Y cuando hemos hablado que la mejor palabra es disposición, porque hay que preparar ciertas circunstancias, ¿verdad? Antes de llevarlas a cabo. Por eso que nos hemos centrado en este caso hoy con el hecho de, de disponer el recurso de la palabra de Dios, lo que es la Biblia. No solo en físico, porque claramente alguien nos puede regalar una Biblia y tal vez puede ser, por así decirlo, la mejor Biblia que nosotros podemos tener, ya sea letra grande, de estudio, cualquier cosa que se nos pueda imaginar. Inclusive que nos den diccionarios y todo, pero si nosotros no entendemos el valor de lo que nos están dando, lo vamos a tener guardado. Entonces no lo vamos a utilizar, que prácticamente fue lo que pasó con Josías, que hablamos la semana pasada. No porque Josías no lo hubiera querido, sino que los reyes anteriores a Josías no le habían puesto importancia a la palabra y lo habían dejado guardada, por así decirlo, o ahí en un rincón, y ellos comenzaron a ejercer o a vivir sin la palabra. Cuando ya Josías entiende que por no haber cumplido la palabra se desataron todos los juicios, entonces por eso que él llora, porque sabía que la ira de Jehová iba a venir, porque la Biblia decía algo y todo lo que decía la Biblia no lo estaban haciendo. Entonces por eso que él se quebranta y manda a consultar qué debían hacer. Y Dios no quitó necesariamente el juicio. Él dijo de que a Josías, por cuanto se había quebrantado, por cuanto le había puesto importancia y le había puesto valor, mientras él estuviera, los juicios iban a ser detenidos. Nomás moría Josías, todos los juicios iban a desatar, ¿verdad? Entonces, por esta razón es de que no es solo saber que está la Biblia, sino también la importancia, por eso se habla de preparar el corazón o nuestro entendimiento conforme a lo que nosotros conocemos como palabra de Dios. Alguien podrá decir, hermano, pero yo ya me sé que la Biblia es palabra de Dios, pero no hemos tenido la conciencia de eso, porque cuando hablamos de conciencia o de entendimiento, basado en ese entendimiento es nuestra disposición, ¿verdad? En ese sentido de que, por ejemplo, alguien dice es que la Biblia es palabra de Dios y solo lee 5 minutos. ¿Está mal leer 5 minutos? No, no está mal. Pero obviamente cuando uno entiende que algo es importante, se dedica más a eso. Por ejemplo, hay personas que saben que la medicina es importante para sanar gente. Por lo tanto, ellos han dado su vida al estudio de la medicina para poder ayudar a la gente, ¿verdad? Porque lo han entendido. Yo en mi caso soy ingeniero en sistemas y sé que la vida es importante, pero sé que no lo sé a la medida de los médicos, porque los médicos en sí mismos ya tienen una idea de que la vida es importante y por eso han dedicado su vida para sanar. Mi labor como ingeniero a veces ni siquiera es ayudar a la gente en esos términos de salud, sino que es hacer una estructura o un programa para que la gente tal vez ayude en una u otra cosa, ¿verdad? Pero ellos tienen una mayor conciencia, es como también un nutriólogo, ¿verdad? Él tiene una conciencia mayor que yo de lo que puede ser la nutrición. Por eso él se metió y se introdujo en esa área. Entonces, en este caso vemos que el peso del entendimiento de lo que tenemos nos va a impulsar a hacer algo. Por eso que Jesús, todo lo que vemos en él es fruto de su entendimiento sobre la palabra. Por eso dice la palabra, he aquí yo vengo, así como en el libro del rollo está escrito acerca de mí. Yo vengo a hacer tu voluntad. Entonces vemos de que no es solo saber que es palabra de Dios, sino que la base de la importancia de la palabra de Dios. Yo cuando comencé tenía un concepto de la palabra de Dios y por lo tanto eran mis impulsos sobre ello. Ahora tengo otro concepto de la palabra de Dios y por eso son mis impulsos acerca de esto de la palabra. En este caso debería ser, como dice la palabra, como la luz de la aurora que va en aumento, que vamos de gloria en gloria, tanto en la oración como en la lectura, como en otros aspectos. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos renueva nuestro entendimiento, porque Dios nos lleva hacia una plenitud de entendimiento conforme al conocimiento de Él. Por consecuencia, entendemos y valoramos cada vez más la palabra de Dios, no solo porque es palabra, sino que porque lo hemos vivido y hemos recibido el fruto de lo que hemos vivido. Es decir, hemos comprobado que la palabra de Dios es viva y eficaz porque lo hemos vivido. Por eso que Jesús decía, porque tú no predicas como ellos, tú predicas como con autoridad. Pero ambos, tanto como fariseos como escribas, leían la palabra, pero el que la cumplía era Jesús. Entonces Jesús cambió y lo que vemos como la autoridad de Jesús, las palabras de Jesús, era por la importancia que él le tomó a las escrituras. No solo en leerlas como los fariseos, sino en llevarla a cabo.
Y por eso es de que Esdras también provocó lo que conocemos nosotros como un avivamiento, porque lo que se hizo en el inicio del avivamiento, no solo la restauración, sino que también de que él cuando lee la palabra y la explica, dice que todo el pueblo entra en arrepentimiento porque lloran y claman. Y es por eso donde hay una frase célebre, por así decirlo, cuando uno habla, dice que el gozo del Señor sea su fortaleza. Él dice, el gozo del Señor sea su fuerza, porque previo a eso, Él les había leído la palabra, les había dado a entender la palabra. Ellos se compungen porque saben que han fallado, se arrepienten y comienza, por así decirlo, el avivamiento para la nación. Y por eso que como si ellos se entristecieron, es por esa razón vinieron esas palabras. Día santo es este, el gozo del Señor es su fortaleza. Vayan y coman de las grosuras de la tierra. Entonces, por esta razón vemos la importancia del énfasis de nosotros comprender ello. Y menciono todo esto por también el título, ¿verdad? Porque el título dice reyes y sacerdotes, que la palabra es para reyes, el recurso de la Biblia es para reyes y sacerdotes. No necesariamente solo que el hecho que pueda ser exclusivo, por así mencionarlo, sino la importancia en el grado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que tal vez, por ejemplo, puede estar trabajando en una construcción que lo que puede tener un presidente. Hagamos de cuenta en estos tiempos, ¿verdad? Un presidente a una persona que tal vez inclusive puede ser ama de casa, sin menospreciar a la ama de casa, o inclusive un joven que puede estar estudiando. No va a ser la misma nivel de responsabilidad. Es decir, de que el presidente tendría que tener los mejores recursos para poder saber cómo gobernar sobre la nación. En este caso, en la antigüedad, tanto el rey como el sacerdote eran la mayor magnitud de grado a nivel mundial, no solo con el pueblo de Israel, sino que también con las otras civilizaciones o naciones, porque cada nación o civilización tenía regularmente un reinado y un sacerdocio que se entregaba a una entidad divina o a una entidad o a una deidad, ¿verdad? Y un rey en el gobierno, en la forma de gobernar a la nación. Entonces vemos de que en ambos puntos ellos eran lo más alto, inclusive cuando se ven a veces en esas épocas, habían mayormente tres, ¿verdad? Los reyes, los sacerdotes y los militares eran los que regularmente recibían como el privilegio o lo primario en el ámbito de las naciones, ¿verdad? Sobre esos tres mayormente recaía como que la prioridad. En el caso de también la Biblia también entraría el profeta, ¿verdad? En el caso de Dios. Pero lo que vemos es de que por causa de la magnitud del servicio, la labor que ellos iban a hacer, requerían el mejor recurso, la mejor instrucción para saber cómo gobernar o saber cómo guiar. Porque si ellos no aprendían bien, destruían toda una nación. Es decir, que si le daban un mal consejo a un rey, el rey podría destruir toda una nación o civilización, por así mencionarlo, y destruirla por completo. Pero si le daban el mejor consejo, él podía edificar de la mejor manera. Por consecuencia, vemos la importancia de ese consejo. Entonces, en este caso vamos a leer Deuteronomio 17, 18 al 20. Dice de la siguiente manera: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto vemos que aquí hay un énfasis sobre el rey, ¿verdad? Porque esto en Deuteronomio 17, 18 al 20, de unos versículos anteriores dice las instrucciones para el rey, ¿verdad? Es decir, en ese momento no existía, pero cuando exista el rey, esas serán las instrucciones. Ahora, también vemos aquí que cuando se habla del rey, dice que el rey tomará de la copia del original del sacerdote. Es decir, de que no solo el rey tenía que tener el libro de la ley, sino que lo tenía que tomar del sacerdote. Es decir, que el que tenía principalmente la ley era el sacerdote. Entonces el sacerdote le iba a dar al rey su copia, la original,
para que el rey la escribiera a mano, para que tanto el sacerdote como el rey tuvieran el libro. ¿Para qué? Para guiarse conforme a eso. Ahora veamos, aunque aquí entra un énfasis sobre el rey, ¿verdad? Pero ahora veamos este caso de Jeremías 18:18. Dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Entonces vemos de aquí dice algo importante, y estos son los enemigos. Ojo acá, los enemigos están diciendo esto. Dice, la ley no faltará al sacerdote, es decir, que lo que calificaba o que lo que resaltaba del sacerdote era el conocimiento de la ley. Es decir, que el sacerdote en sí mismo, lo que se conocía a él, es por así decirlo, que si miramos a un sacerdote, podía andar con el libro de la ley, porque eso era lo que él tenía por prioridad. Él lo que tenía para regirse y caminar día tras día era la ley. Por eso resaltamos aquí, en este caso de Deuteronomio, de que el rey tenía que tomar del libro de la ley del sacerdote. Entonces aquí nos habla que tanto el rey como el sacerdote, su base de vida era la ley, es decir, la palabra de Dios. En este caso, lo que nosotros conocemos ahora como la Biblia. Entonces vemos de que el reinado y el sacerdocio, que dirigen completamente a un pueblo, es decir, como las cosas más altas que hay en un reinado, se rigen por un libro llamado Biblia, palabra de Dios. ¿Para qué? Para guiar y transformar a todo un pueblo. Del lado del sacerdocio, para entregarnos a la razón de culto hacia Dios, porque un sacerdote era un medio, era un mediador. ¿Entre qué? Entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque tanto Aarón como los otros sacerdocios lo que buscaban era realizar una paz entre Dios y los hombres. Por eso que el sumo sacerdote tenía que presentar un sacrificio anual para pedir perdón por los pecados de él y por los pecados del pueblo. ¿Para qué? Para que no hubiera una ira. Tenía que alguien que morir, que era un cordero o un carnero y otras cosas, para que hubiera una muerte, por así mencionarlo, para una reconciliación. Entonces, ¿pero qué pasa también? En la ley decía la forma de culto, la forma de adoración, es decir, que el sacerdote no se guiaba para entrar en conexión con la deidad, en este caso con Dios, a su manera, sino que tenía que hacerlo a la manera de Dios. Porque por eso dejó escrito las cosas. Inclusive, cuando el arca del pacto, que es quitada, cuando ellos se llevan el arca del pacto en 1 Samuel, y ellos pierden el arca del pacto y se la llevan con los filisteos, esa arca del pacto provoca cuando está con los filisteos, que la ponen junto con Dagón, dice que Dagón aparece con la cabeza quitada, ¿verdad? Que se cae y se le cae la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Dice que el sacerdocio de ese lugar, que le fueron a preguntar, ¿qué hacemos? Y yo digo, no la devuelvan solo así, hagan esto. El sacerdote del pueblo de Dios, según el Dios de ellos, está dando instrucciones con relación al Dios de Israel. Aunque no lo conocía, él conocía ciertas cosas porque hablaba de identidades espirituales. Entonces vemos de que nuestro sacerdocio, en este caso en el tiempo de Aarón, tenían que regirse porque el mismo Dios dijo, la manera de tratar conmigo, la manera de el culto, de la adoración, del servicio, es de esta manera que yo lo requiero. Y el sacerdote se tenía que encargar de esa forma de culto para que puedan servir adecuadamente a Dios, para que puedan adorar adecuadamente a Dios. Y él iba a tratar con toda esa idea de la comunión, del servicio, de la adoración hacia un Dios. En este caso, Jehová de los ejércitos. En el caso del rey, no necesariamente iba del todo con la adoración del todo, por así decirlo, sino también con la forma de gobernar, así como Dios quería que fuera gobernado, no en términos de adoración, por así decirlo, de culto, sino que en la forma diaria de vida de la nación, de que él procurara el bien por la nación, que si la nación no cumplía inclusive con las leyes estipuladas por Dios, tenía que ejercer una mano dura, una vara de hierro. Por eso que cuando venga Jesús en su reinado de 1000 años, vendrá a ejercer, como dice la Biblia, con vara de hierro. Porque las cosas se tienen que cumplir, ¿verdad?
No solo en razón de culto, no solo en razón de adoración, sino que también en la razón de la vida cotidiana de las personas. ¿Para qué? Para que este reino sea prosperado conforme a la ley de Jehová. Por eso le mencionan a Josué, siendo Josué no necesariamente un sacerdote, por así decirlo, sino como un guerrero. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, que el reinado era para que el reinado fuera próspero. Es decir, que el rey tomara las decisiones adecuadas para que el reino sea un reino de prosperidad. Por eso vemos a un David que era conforme al corazón de Dios, y vemos también un Salomón que seguía las instrucciones de su padre, que sus reinados fueron unos reinados gloriosos porque se cimentaron a la voluntad de Dios. Vemos a un Josías que su reino, a pesar de todo lo malo que venía de trasfondo, su reino fue un reino glorioso porque se cimentó bajo la ley de Dios, porque tenían el mejor recurso para gobernar, el mejor recurso para adorar, el mejor recurso sobre todo recurso. Porque, como vuelvo a repetir, si hay un mal consejo sobre un reinado, todo el reinado se puede destruir por un mal consejo. Por eso que una de las cosas, cuando se levantó una rebelión en contra de David por causa de su hijo Absalón, lo que hizo Dios para que no prosperara el reinado de de Absalón, fue dañar y poner estorbo al consejo que se le iba a dar al rey. ¿Por qué? Porque en ese entonces dice que había un personaje que su consejo se asemejaba a como era la palabra de Dios. Es decir, de que prácticamente el consejo de este personaje era certero. Así como la palabra de Dios es certera, es viva y eficaz, era semejante el consejo de este personaje. Pero este personaje traicionó a David y se fue con Absalón. Y lo que Dios hizo para que el reino de Absalón no prosperara, o para que la rebelión de Absalón no prosperara, fue dañar el consejo. Cuando se toma otro consejo, ellos fracasan y eso lleva a que Absalón cayera. Entonces vemos cómo es la importancia de un consejo. Por eso que la palabra de Dios es nuestro consejo. Por eso la Biblia que Él es consejero. Y por eso que Jesús, para lograr magnificar y manifestar lo que tenía que hacer, lo hizo a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Él era un rey y era un sacerdote en su caminar en vida. ¿Por qué? Porque Él iba a venir a regir, o como dice la palabra, que Él era nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda la forma de vida que vemos en Jesús vino a través del recurso de la palabra. Y por esa causa es de que vemos que los sistemas más altos, es decir, que ahorita para que un presidente, lo que nosotros conocemos como un presidente que puede gobernar y dirigir toda una nación, se tiene que basar en la palabra. Por causa de que ellos no se han basado en la palabra, han sido destruidos, o ha descendido o ha decaído su gloria, o va a llegar un punto donde que va a decaer, porque no se han sujetado a la verdad de Dios. Han tomado otras direcciones en otros sistemas que nosotros podríamos observar a nivel mundial, ¿verdad? Entonces el único que va a prevalecer va a ser la palabra de Dios. Por eso que este recurso es muy importante, y por eso menciono a reyes y sacerdotes como lo más alto, como lo mejor, como lo primordial y en cercanía con Dios, ¿verdad? Y ahora dirá alguien, pero ¿por qué me hablas de rey y sacerdote si yo no soy ni un rey ni un sacerdote? Podría mencionar a alguien con relación a esto, porque, ok, está bien que sea para presidentes, que sea para reyes, para que sean personas de gobierno, y tal vez está bien, pero yo no soy eso, dirá alguien. Tal vez diré a alguien, yo tal vez barro, yo tal vez estoy en una oficina, o yo tal vez soy ama de casa, yo tal vez soy padre, pero ¿para qué me va a servir a mí? Por eso mismo, porque si le sirve a un rey que es rey para gobernar, ¿por qué nosotros también no tenemos ese beneficio para nosotros mismos? Porque es ese recurso que inclusive a veces cuando se habla de emprendedores, cuando se habla de personas que han sido millonarias, otra cosa que habla mucho en internet, ellos dicen, yo les recomiendo este libro, dicen ellos, ¿verdad? Que a mí me sirvió y me llevó hacia donde estoy, ustedes también léanlo para llevarlos hacia donde yo estoy. Entonces la palabra de Dios es para también todos nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos que hemos estado hablando que Dios nos da a nosotros una identidad. Cuando en este nuevo pacto Dios lo que hace es trasladarlos de las tinieblas a su luz admirable.
nos cambia de pueblo, nos cambia de conciencia, de manera de ver las cosas. Y por eso en Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí habla de dos cosas que nos hizo a nosotros. Es decir, que todo aquel que cree en Cristo Jesús, todo aquel que se sujete a Dios, todo aquel que confiese a Jesús como Señor y Salvador, va a ser traído a la luz a este reino, es decir, el reino de la luz, el reino de Dios, y va a ser llamado, transformado para ser rey y sacerdote. Es decir, que nos está dando una identidad. Otra persona puede decir hermano, pero las traducciones más fieles no dice reyes y sacerdotes, sino que dice reino de sacerdotes. Pero de igual manera, aunque se quitara el reyes y solo mencionaba un reino de sacerdotes, recordemos de que la prioridad de la palabra caía sobre el sacerdote. Y además de esto, basado en la palabra que decía de que los reyes, en este caso que Jesús es rey, que Dios es rey, y yo nazco de él bajo una nueva criatura, porque si yo fui engendrado del Espíritu, significa que nací de eso. Por ejemplo, mi padre me engendró a mí, entonces yo nací de él. Por eso que yo tengo sus características físicas, ¿verdad? Por eso cuando me miran a mí dice, toda la cara de su papá tiene, me lo dicen, ¿no? Entonces, ¿qué significa? De que si yo nazco en el Espíritu, porque fue engendrado del Espíritu, porque dice la palabra que el que es engendrado de la carne, carne es, y que él nació del Espíritu, Espíritu es. Entonces yo nazco de Dios y por lo tanto yo soy su hijo. Si él es rey, a mí me caracteriza el principado, es decir, que yo soy un príncipe de su pueblo. Por consecuencia, el príncipe tiene que tomar la mentalidad del rey, porque terrenalmente el rey cuando moría, el príncipe tomaba el lugar. Por eso que cuando David muere, Salomón toma el lugar de David. Es decir, el príncipe Salomón tomó ahora la posición de rey. En este caso entendemos de que Dios no va a morir. Es decir, que yo voy a tener la magnitud de un príncipe. Pero ¿qué pasa? La idea del príncipe es que tenga la misma mentalidad del rey, porque si el rey moría tenía que gobernar bajo el mismo ideal que el rey. En este caso yo sé que Dios no va a morir, pero bajo la lógica o bajo el entendimiento es de que yo como príncipe tenga la misma mentalidad que mi rey. Porque tengo que basarme en los mismos ideales, en la misma forma. Por eso que Dios en Jeremías le habla, por así decirlo, o regaña al rey, a los hijos de Josías, porque les dice, mira, tu padre también tenía una casa en la playa, una casa de vacaciones, también tenía palacios de cedro y todo, pero él se esforzaba en hacer justicia, en velar por el que está cansado, el que está agobiado. Él buscaba hacer justicia, él buscaba amar, pero tú solo quieres entender el reinado con tener cosas, con tener una buena casa, pero no has buscado la justicia. Por eso que Dios reprendió a los hijos de Josías. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasa de que ellos no tenían la mentalidad de reinado, no tenían la mentalidad del rey, en este caso su padre Josías. Entonces, si nosotros tomamos la mentalidad de nuestro rey, significa que somos príncipes con mentalidad de reyes. Pero vuelvo a repetir, no reyes en el sentido de que uno tenga las mejores cosas, o como dicen algunos, casas, carros, sueldos, puntos, sino en el sentido de que yo sepa velar por mi pueblo, yo tenga una conciencia de compasión hacia el pueblo. Y por eso es la mentalidad del reinado, ¿verdad? La mentalidad del rey y la mentalidad del sacerdocio. Entonces Dios en su palabra me ha dado a mí, o me ha dado la identidad de reyes y sacerdotes, no para que yo me crea lo mejor de lo mejor, sino para que yo viva con esa postura de compasión hacia el pueblo, de misericordia hacia el pueblo, de la verdad hacia el pueblo, inclusive de que si el pueblo falla, como sacerdote, lo que hace el sacerdote es interceder por el pueblo cuando falla. Por eso que cuando Jesús ahorita se conoce como el sacerdote o nuestro sumo sacerdote, que lo habla el libro de Hebreos capítulo 4, si no estoy mal, el capítulo, versículo 16 aproximadamente, menciona que dice, y nuestro sumo sacerdote Jesús, que ha padecido lo mismo que nosotros, él sabe cómo interceder por nosotros delante de Dios, y por consecuencia acerquémonos con confianza. Entonces vemos de que el sacerdote tenía una comunión con Dios. Entonces lo que hacía Jesús es interceder por nosotros delante del Padre para que nosotros tengamos acceso. Que nos da a entender que si yo soy sacerdote de Dios, yo tengo que saber cómo interceder si fallan mis hermanos en Cristo.
que si yo soy sacerdote de Dios, no solo tengo que adorar, sino que también saber cómo anteponerme, por así decirlo, Señor, decirle, Señor, ten compasión de él, porque él cometió un error. Y eso únicamente me lo va a enseñar la palabra de Dios. Y también mi conciencia de reinado, mi conciencia de gobierno o de vivir el evangelio o vivir en esta forma de ser, me lo va a dar la palabra. Por eso que Dios dio este recurso de la palabra para reyes y sacerdotes. Es decir, como el punto de importancia amplio en este sistema de mundo, pero que si lo está adquiriendo un rey, obviamente también podría ser por una persona que alguien dirá, hermano, pero yo tal vez no estoy en esa posición tan digna, ¿verdad? Pero si es para ellos, el mismo rey o el mismo sacerdote recomendaría a todos que lo leyeran porque es lo mejor que hay, es lo mejor de lo mejor. ¿Para qué andar con otras cosas, verdad? Por eso que la Biblia a veces hace mención, por ejemplo, como con ese rey de reyes, se habla de algo inigualable. Entonces Jesucristo, la palabra de Dios es la palabra de las palabras. Es decir, no hay una palabra mayor que la palabra de Dios. Cualquiera debería tomarse ese caso porque si los reyes y sacerdotes, que eran los más grandes, lo están tomando y que inclusive Dios le está diciendo, tomen esto, porque esta es la mejor manera, es el mejor recurso que pueden tener, también yo lo debería hacer. No solo porque me lo está mostrando, sino que porque a mí también ahora me han dado una identidad nueva, por cuanto yo estoy en Cristo Jesús. Yo debo aprender, yo debo vivir conforme a la forma de vida y también conforme a mi comunión con Dios, porque el sacerdote y el rey se manejaban de esa manera. Y si nos damos cuenta, con relación al reinado, que la instrucción de que leyera el rey todo eso era para que aprendiera a temer a Jehová. Es decir, que el libro no se lo dieron solo para gobernar, sino para el libro era para que aprendiera a temer a Jehová, para que guardara esas palabras y esos estatutos se los pusiera por obra, porque eso iba a traer un beneficio y una conclusión. Es decir, dice el 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Es decir, que si yo tengo hermanos en Cristo, si yo no me meto a leer la palabra, si yo no tomo el recurso de la Biblia como algo recurso valioso, voy a entrar en altivez, voy a entrar en soberbia, voy a entrar en querer machucar o sobreponerme sobre otros, porque no estoy atendiendo la palabra de Dios. Dice, ni se aparte el mandamiento ni a diestra ni siniestra. ¿Por qué? Porque si yo me aparto a diestra o a siniestra, la maldad me va a alcanzar. ¿Por qué? Salmo 91 dice, y caerán a ti a 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. ¿Por qué no llega? Porque estoy en la palabra. Si yo me desvío a diestra y a siniestra, es decir, me salgo de la palabra, sí me va a afectar. Yo voy a ser de los que caen a 1000 y a 10,000. Dice, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces vemos cómo está tomando una importancia y cómo esto también aplica para la familia. Es decir, nuestra familia pueda caminar conforme a Dios, que yo trate bien a mis hijos, a la esposa, a mis hermanos, a mis familiares, inclusive a mis mismos hermanos en Cristo, y algunas otras posiciones que pueden representar una forma de guiar o de autoridad, ¿verdad? Como un pastorado o como algún punto de magisterio, etc. Pero es porque también Dios me ha dado esta identidad de ser reyes y sacerdotes. Vuelvo a repetir, no metiéndolo en un sistema de altivez, sino un sistema de entendimiento y de conciencia. Por eso dice la Biblia que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido de Dios. ¿Para qué? Para que caminemos basado en ese entender. Y cuando se habla de sacerdocio o real sacerdocio, es que caminemos en comunión con Dios. Y un sacerdote no puede hacerlo solo por su pensamiento o solo al tin marín, sino que es bajo la instrucción que fue dada. Por eso mencionábamos el caso ¿cómo se llama? De Josías, que él encuentra la palabra de Dios y él se lo lee para que él comience a caminar por medio de ello. Entonces, es importante que nosotros veamos la importancia, el valor que Dios está dando. Es decir, es palabra de Dios. Y esta palabra de Dios está diciendo, miren, al rey y al sacerdote, ríjanse y muévanse por la palabra. Si nosotros decimos o hemos dicho que somos reyes y sacerdotes, deberíamos tomar las instrucciones que le han sido dadas al rey y sacerdote. ¿Cuál es la instrucción? Que cada uno tenga su propia copia. Es decir, que cada uno de nosotros tenga el recurso de la Biblia y que todos los días la leamos. Porque si vemos aquí, en el libro de Deuteronomio, dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. De su vida, no cuando termine uno de leer la Biblia. Es decir, que uno termina de leer la Biblia no significa que ya la termine de leer, la meto en el cajón, sino que significa
la terminé de leer, la voy a volver a leer, porque aquí dice, y la leerá en él todos los días de su vida. Por eso que no es el hecho de que uno lea la Biblia hoy y se olvide y entre un mes la vuelva a leer, o que uno la lea hoy, mañana no la leo y tal vez si me dan ganas el otro día. Porque si la instrucción para el rey es que todos los días lo haga, ¿cuánto más yo lo tengo que hacer? No solo porque me hicieron un reinado de sacerdotes y reyes, sino que si un rey tiene ese nivel de importancia y de aprendizaje, ¿por qué no yo debería adquirir esa misma importancia, verdad? Y habla de aquí otra vez, todos los días. No habla de vez en cuando, no habla solo cuando uno va a la iglesia, sino buscar nosotros todos los días, porque eso trae la prosperidad del reino. Por eso que vuelvo a resaltar, y hablamos la semana pasada de Josías, que Josías dice que todos los días de su vida buscó cumplir con Dios. Es decir, que si le preguntáramos a Josías, si Josías estuviera hoy como un rey y se le preguntara, Josías, ¿cuál sería tu consejo? Josías, ¿cuál sería la manera que tú gobiernas? ¿Nos puedes explicar cómo es de que este reino o este país haya alcanzado tan grande prosperidad? Él podría decir, lo que pasa está de que encontramos un libro de la ley y lo leímos y nos regimos a ese libro. Entonces, ¿qué harían los demás presidentes? Les llamaría la atención de, bueno, ¿por qué es esto? O sea, voy a hacer lo mismo que él, porque si él alcanzó esto por este libro, yo también lo debo hacer. Entonces nosotros en este caso nos habla constantemente Dios de que tomemos la palabra de Dios y que le tomemos aprecio a la palabra de Dios y que caminemos conforme a esa palabra. No lo hemos hecho porque tal vez no hemos entrado en la razón o el entendimiento de la palabra de Dios. Por esa causa es de que nosotros debemos comprender y entender de que nos ha sido dada una identidad y conforme a esa identidad debemos caminar. Y así como al sacerdote no le hace falta la ley, a mí como sacerdote o como real sacerdocio, que involucra mi sistema de comunión con Dios, mi forma de adorarle, mi forma de hacerle culto, mi forma de expresarme, o como dice el apóstol Pablo, mi culto racional, va a ser a través de la instrucción de la palabra, porque Él ya me dijo a través de lo escrito de qué manera debo hacerle a Él alabanza, de qué manera debo hacerle a Él culto, de qué manera debo yo vivir. Y por eso que el mismo Jesús, sabiendo cómo somos, nos ha proveído su Espíritu Santo, porque dice que Él nos guiará a toda verdad. ¿Usando qué? El recurso de la palabra. Por eso dice que Él tomará de lo mío y se los hará recordar. ¿Qué es lo de Él? Su palabra. Y alguien dirá, ¿cómo sabe usted que la palabra de Dios es su palabra? Porque Dios dijo que se escribiera y que se diera al pueblo y que se leyera. Una palabra que venía en voz audible tomó forma, en este caso, de grafos o de trazos, pero se escribió. Es palabra de Dios, que ya venía audible, pero que ahora se puso en un sistema escrito humano, ¿verdad? Para que nosotros adquiriéramos de esa sabiduría, para que adquiriéramos de esa inteligencia, para adquiriéramos de este consejo, y que, como dice la palabra, de que las victorias por la multitud de consejos se logran. Y tenemos el consejo de David, de Salomón, de Isaías, de Jeremías, de los demás profetas. Esa es nuestra multitud de consejos que nos ha sido dada para que obtengamos la victoria en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Por esa causa es importantísimo que tengamos el recurso de la palabra como prioridad, como lo más valioso, como lo más excelso para nosotros, porque es palabra de Dios escrita, revelada a nosotros y que nos va a ayudar a caminar y adorar a Dios conforme a su palabra. Si estamos quitando la palabra de prioridad, por eso que no hemos experimentado una gloria como Dios la necesita, ¿verdad? Por eso hemos citado el caso de Josías, que la gloria se manifestó y dice que no hubo un rey como él, algo similar a lo que se hizo con Salomón, porque él sí se dedicó a la palabra de Dios de una manera muy entregada. Por eso mencionaba al inicio la conciencia que podemos tener sobre la palabra. Cada quien, uno de nosotros tenemos la conciencia de ello, ¿verdad? Por ejemplo, yo antes para la palabra leía mucho, conocía personas que se aprendían la Biblia, entonces ellos aprendían pero no leían, yo leía pero no me la memorizaba, por así decirlo. Al entender a ellos o tratar de meditar por qué lo hacían, poco a poco, porque tampoco voy a decir de la noche a la mañana, ya comenzaba a hacerse más fuerte el sentido de por qué debo aprenderme la palabra. Uno de ellos es el caso de Salmo 119, creo que es en el versículo 9 o 10, dice, tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti.
Entonces vemos el atesoramiento de la palabra en el sentido de guardarla en mi mente y corazón. ¿Para qué? Porque si yo no quiero pecar contra Dios, debo guardar sus dichos, es decir, debo guardar su palabra. Sé que a alguno de nosotros le hemos fallado a Dios y le hemos orado y le hemos dicho a Dios, Señor, no quiero pecar en contra de ti. Entonces de repente viene el Salmo 119 y nos dice, tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces si yo quiero no pecar contra Él, no fallarle, debo atesorar, debo guardar en mi corazón la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no pecar contra Él. Y nos ha dado este bello recurso a nosotros siendo reyes y sacerdotes o real sacerdocio. ¿Para qué? Porque Él necesita o porque Él sabe nuestra necesidad de adorarlo como Él requiere, como Él lo necesita. Por eso hablo del sistema sacerdocio, ¿verdad? Un sistema de adoración, un sistema de comunión. No solo de la comunión, sino también en el sentido de cómo puedo interceder por mi familia, cómo puedo interceder por mis hijos, inclusive cómo debo orar, ¿verdad? Y, y por eso yo mayormente he hablado acerca del Salmo 51, que el Salmo 51 para mí es una manifestación de sacerdocio de parte de David, de oración. ¿Por qué? Porque un sacerdote primero oraba por él y después oraba por los demás. Es decir, y primero intercedía por sus pecados y después por los de los demás. Cuando vemos el Salmo 51, primero David dice, perdóname, líbrame, ve que yo he fallado. Y después, cuando él pide perdón por sus pecados, comienza a decir, y si haces esto conmigo, yo sabré cómo dirigir o enseñar a los pecadores para que ellos conozcan tu nombre. Y después comienza a orar y dice, Señor, te pido por Israel y por Jerusalén. Es decir, que primero él comenzó a pedir por sus pecados, luego comienza ya a entrarse en el sistema de sacerdocio y pedir por los pecados de los otros. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos ayuda a nosotros y nos enseña nuestra manera de comunión, que es el sacerdocio, o nuestra manera de guianza o de vida a través de lo que se podría conocer un reinado, o una mentalidad de reino, o una mentalidad de rey. No en el sentido de la altivez, sino en el sentido de la sabiduría. Por eso que vemos acá, inclusive en lo que venimos Jeremías 18:18, que dice, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio. Cuando regularmente se hace referencia a los sabios, a veces en la Biblia, va relacionados a los reyes. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 4, versículos creo que es del 14 en adelante o el 13 en adelante, se habla, dice que el rey, que era muchacho pero sabio. Entonces vemos que el sabio relacionado al reinado. Salomón, sabio, reinado. Entonces, ¿qué pasa? Dice que no le dará falta al sabio el consejo. ¿El consejo qué? El consejo de la palabra. Por esta causa nosotros debemos ligarnos a la palabra, debemos atesorar la palabra, que es para mí. Dios me la ha proveído, Dios me ha brindado este recurso, porque me ha hecho a mí un real sacerdocio, una nación santa. ¿Para qué? Para saber cómo amarle, para saber cómo adorarle, para saber cómo guiar y guiar a otros en el camino de la verdad. Por eso David también decía, y yo recordaba de cómo guiaba a otros a alabar a Dios. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a entrar en una conciencia, ¿verdad? Que si alguien también ha hablado o ha tomado el pasaje de que es real sacerdocio para inclusive pedirle a Dios cosas, por así mencionarlo, terrenales, realmente hagamos una conciencia mayor de la importancia de la palabra de Dios, de que el reinado, lo que nos ha hecho como reyes o príncipes, no es para decir que yo necesito cosas abundantes, sino que es el sentido de comportarme como se comportaría un rey, ¿verdad? Hablar como hablaría un rey, o en el sentido de, no porque uno quiera sonar pomposo o elegante, sino en el sentido de hablar con sabiduría, hablar con inteligencia, hablar con amor. ¿Para qué? Para velar por el pueblo y cuidar un pueblo, en este cual, es decir, mi pueblo que Dios me ha otorgado, en el sentido de que dice la Biblia que somos un pueblo para Dios, ¿verdad? Entonces, yo soy parte de mi nación, tengo que velar por mi pueblo. Y esa es la mentalidad que tiene un rey. Un rey vela por su pueblo. Entonces, yo tengo que velar, no que yo sea rey que velo por el pueblo, sino que en el sentido de que yo como ciudadano de este reino, tengo que velar por mi pueblo, tengo que cuidar por mi pueblo. Y por eso tengo que tener la misma mentalidad de ese reino, ¿verdad? Entonces, vamos a orar en Cristo Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres fiel, porque eres verdadero, porque eres santo y puro, porque me has dado a mí, junto con mis demás hermanos, una identidad de rey y una identidad de sacerdotes. Entendiendo la sabiduría y la comunión en el sentido de reinado y sacerdocio. Sabiduría y comunión. Sabiduría para caminar, comunión para entrar delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús,
Sé que este recurso, el valioso, el precioso que es la palabra, tú requerías que los reyes y sacerdotes lo hicieran porque con ellos iban a dirigir, iban a gobernar y eso iba a marcar la prosperidad de un reino, inclusive una comunión contigo. Por esa causa yo quiero atesorar de mejor manera, porque yo siendo como un reino y quiero vivir y quiero manifestarte, necesito la palabra. Y que fue lo que hizo Jesucristo, siendo el rey y sacerdote. Él dijo, he aquí, Padre, así como en el libro de rollo está escrito acerca de mí, he aquí yo vengo a hacer tu voluntad. No para altivez, no para soberbia, porque la misma palabra, si yo aprendo a temerte, me llevará a que mi corazón no se enaltezca sobre mis hermanos y que yo pueda tener largos días de vida aquí en la gloria de tu nombre, como le pasó a Josías. Te lo agradecemos, amado Padre. Por favor, ayúdanos a atesorar este precioso y bellas palabras que nos has dado a través de los años que tú lo has formado y lo que nosotros conocemos como Biblia. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por brindarnos este recurso. Por favor, ayúdanos a ser conscientes de ello cada vez más y también asimismo, por lo tanto, brindar, si tenemos la disponibilidad de brindar este recurso que es la palabra, para proveérsela a otras personas para que caminen conforme a la verdad de tu rostro, que así sea, Padre. En el nombre de Jesús, bendito eres eternamente y para siempre. Amén y amén. Vamos a orar también para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y como Salvador. Padre, en Cristo Jesús venimos hoy delante de ti, porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, y lo declaramos hoy, confesando también nuestro pecado, arrepintiéndonos de nuestros pecados, sabiendo que tú eres Señor y Salvador, y que no hay mediador en la tierra ni en los cielos, sino solo Jesucristo, y que en Él nos ha reconciliado contigo. Si no fuera por Jesús, no tuviéramos esta reconciliación y esta bondad. Por causa de ello, venimos delante de ti para adorarte, para bendecirte, para que perdones nuestros pecados, porque queremos caminar a la luz de tu palabra, sabiendo que ahora nos has dado una identidad de reyes y una identidad de sacerdotes, y que lo apreciado para caminar como rey y sacerdote, es decir, en una comunión y una forma de vida, es a través de tu palabra. Queremos atesorarla y queremos vivir conforme a ello, porque hemos entendido y comprendido lo que nos has hablado. Ayúdanos a poder bautizarnos en agua, a bautizarnos que tú nos bautices con el Espíritu Santo, y que podamos participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran, con las diferentes necesidades, como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy delante de ti, sabiendo que tú suples toda necesidad. Queremos hoy delante de ti que tú presentarte todas nuestras necesidades, ya sea de comunión, ya sea de querer comprender a mayor magnitud la importancia de la palabra. Y también, pues, si alguien no tiene un recurso, la Biblia, ¿verdad, Padre? Que tú se los puedas proveer, porque pudieron haber entendido el mensaje, pudieron haber, inclusive pueden estar orando por eso mismo, para comprender mejor tu palabra. Así que te pido que tú les proveas a cada uno de lo que necesiten, de la palabra que necesiten de la Biblia, tal vez solo la tienen en virtual, para que tú les des la palabra y para que ellos puedan ahora abocarse a obtenerla, que tú puedas enviar a personas también para que puedan proveerla según la necesidad de cada quien. Te lo agradecemos. También pedimos, Padre, que sea restaurar las familias, las congregaciones, las amistades, los matrimonios, la relación padre-hijos, que haya una restauración sobre todo caso y sobre todo lugar, porque tú eres fiel y verdadero. Te lo agradecemos, Señor y sensato Padre. Te lo agradecemos, Señor y Salvador. A ti entregamos la gloria, la honra, el honor por la alabanza, sabiendo que tú suplirás, porque tu palabra dice de que tú eres un Dios proveedor y que tú eres nuestro pastor. Por favor, provee cada uno conforme a tu riqueza sin gloria en Cristo Jesús. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén.